Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Amén. Gracias. En esta mañana doy gracias al Señor por la bendición que Él me ha concedido, me ha permitido llegar a su casa de oración para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. También nos da el privilegio de hablarle a todos los hermanos y amigos que Santo Dios, sintonizan. gracias Señor Y Jesús. a todos pues los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Y ahora Padre quiero celestial. invitarles a que Santo Dios, inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las Adoramos bendiciones tu que tú nombre, nos has te dado, bendecimos, a Señor. todos tus hijos, Señor, Te damos y a todos gracias, nuestros Señor, amigos, por tu Padre Santo, misericordia que y tu bondad, están, oh Dios, Señor. en sintonía o que van a Pedimos, estar oh dentro Dios, de que poco, esté con Señor. nosotros, que A tu todos los Señor bendecimos en tu esté nombre. bendiga, Te damos Señor. gracias, Señor, por la oportunidad que nos Oh das Dios, de que tu difundir el presencia, Evangelio tu por medio de estas redes sociales, Señor. Gracias a los que las proveen, Señor, y gracias, Padre Santo, porque sabemos, oh Dios, que esto hasta cierto punto es una bendición, a otros no les ayuda, pero en este caso, Señor, son de ayuda. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, dejamos todo en tus manos, esperamos que tú nos guíes en todo lo que hagamos. Yes, Te pedimos, Padre, que tú seas, oh Dios, un canal, o que nosotros seamos un canal de bendición de parte tuya, Señor, para cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonicen hoy. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos todo Señor, en tu mano. gracias. Gracias, Amén, Jesús. amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a esperar que nuestra hermana Francis pase por acá y ella pues nos traiga pues el estudio de la palabra del Señor, conocido en este momento como la escuela dominical. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nuestra hermana Francis con nosotros. Bendecido sea el Señor, alabado Jesús. Gracias, hermanos, por esta oportunidad que nos da una vez más el Señor de poder estar en su casa, poder adorar y bendecir y glorificar el santo y bendito nombre del Señor y poder decirle que esté con nosotros, que se pase en nuestro medio, que nos ayude y que nos proteja. Hermanos, es un privilegio servirle al Señor, es una Amén. bendición haberle conocido, es un privilegio poder serle testigo de las cosas que Él hizo y las que va a seguir haciendo. Gracias, Señor. En este día, Padre amado, alabamos, glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te decimos, Señor, que estés con nosotros en este día, que nos guíes, que nos ayudes, que nos bendigas, Padre amado, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en nuestro medio, Padre amado, en medio de la congregación, en nuestro medio, Señor, que nosotros podamos seguir las instrucciones tuyas y podamos ser útil a aquellos que nos escuchan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que seas con nosotros, que bendiga a cada hermano, a cada amigo, Yes, Lord. a cada persona, Señor, que esté al alcance de nosotros y que tú, Señor, abra la mente y el corazón de cada uno, que nosotros podamos comprender y entender mejor tu palabra y podamos vivir para ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que nos bendiga, que nos ayude y que podamos serte fiel y servirte y bendecir tu nombre, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. En este día, como usted podrá ver, el domingo pasado yo dije, terminamos con el expositor viejo o que habíamos estado estudiando y ahora entramos en uno nuevo, una nueva unidad y tenemos va a ser interesante porque especialmente si hubiera alguna persona que es nueva en el Señor, pues puede que pueda conseguir algún consejo sabio en lo que vamos a estar estudiando durante estas semanas. Bendecido sea Dios. Tenemos una nueva unidad que se titula El Discipulado Cristiano. Para usted y yo seguir al Señor Jesús tenemos que aprender. Y para poder aprender tenemos que ser discípulos de un maestro, de una maestra o de un pastor o como usted quiera llamar. En el caso de nuestros discípulos, los discípulos
fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El mejor maestro, el único título que él aceptó aquí en la tierra fue el de maestro. Él dijo, ustedes decís que yo soy maestro y bien decís porque lo soy, ¿verdad? Qué bueno cuando él podía hablar con esa autoridad, ¿verdad? Y dándonos a entender a nosotros que nosotros podemos aprender de él porque él sí es el maestro y él es el que nos enseña. Así que el llamado del discipulado. Usted y yo, todos los días de nuestra vida, vamos a estar aprendiendo del Señor. Un día vamos a aprender una cosa, otro día vamos a aprender otra, otro día vamos a aclarar las cosas que hemos aprendido y así sucesivamente hasta que terminemos esta tarea de vivir aquí en la tierra. Así es que esto es algo por vida, no es cuestión de que empecé hoy y ya yo lo sé todo. Aquí no hay nadie en el mundo que por mucho sepa y por mucho entienda y por mucho conocimiento haya alcanzado, no sabe todo en la vida. Así que usted y yo estamos todos los días aprendiendo y estamos supuestos a que seamos lo suficiente sencillos y humildes para aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro verdadero maestro. Así que con esa introducción, la lección de hoy se llama el llamado del discipulado. El Señor Jesucristo llamó a toda la humanidad. Venid a mí, dice él, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Verdad? Dice, venid a mí. ¿Verdad? Dice que vengamos a él. Necesitamos reconocer que tenemos que ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo para poder aprender las cosas que nos quiere enseñar y quiere que usted y yo practiquemos. Porque no es solamente aprender, hermanos. Lo que usted y yo aprendemos tenemos que llevarlo a otra persona. Que esta persona entienda y aprenda lo que nosotros hemos aprendido. Así que con esto empezamos. El llamado del discipulado. Vamos a estar viendo, el estudio va a ser en Mateo capítulo 4, del verso 18 al 22. Y después Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Y en la tercera parte vamos a estar viendo a Marcos capítulo 1 del 14 al 20 y 3 del 7 al 19. Así que usted puede ver, estamos en diferentes porciones bíblicas, diferentes libros, pero todos van a estar hablando de más o menos de la misma cosa. El comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y también cómo Él llamó a la gente para que vinieran y le sirvieran y para prepararlos para que después que ya no estuvieran, ellos fueran los portavoces de llevar su mensaje a las demás naciones del mundo y que nos alcanzaran hasta nosotros hoy. Así que es un privilegio ser llamado, ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio, hermano. Amen. No lo desprecie, porque realmente si usted y yo le ponemos la atención necesaria que le tenemos que dar, vamos a recibir muchas bendiciones y vamos a hacer de bendiciones a otras personas. Amen. Así es que es una oportunidad que Dios nos da para que actuemos, ¿verdad? Y para que obremos en su obra. Aquí vamos a estar viendo la verdad central. Dice, Jesús llama a todas las personas a ser sus discípulos. A todos los que Él llamó, Él le dio la oportunidad de que aprendieran. ¿Verdad? Aprendiéramos cómo, viendo lo que Él hacía, haciendo lo que Él hacía y obedeciendo el mandato que Él nos dio de que fuéramos, hiciéramos discípulos. Así es que todos estamos llamados. Y aquí nadie puede decir, yo no sirvo para hacer esto, yo no sirvo para hacer lo otro. Sí es cierto que las cosas han cambiado, hoy todo es tan sofisticado. Ahora todo se requiere grandes títulos de educación y se requiere tener cierta cantidad de dinero para poder salir al campo misionero o tener, ¿cómo se dice? La ayuda, ahora mismo se me va la palabra que quiero usar, la ayuda financiera que se necesita, un presupuesto, ¿verdad? Que se necesita para ir a un lugar a otro, pero nosotros no tenemos que estar pensando todo el tiempo que vamos a ir a China o que vamos a ir a Ucrania ahora mismo o que vamos a ir a Israel. Nosotros podemos ser discípulos aquí donde estamos, ¿verdad? Podemos ser discípulos en nuestra misma casa. Porque a veces nuestros hijos están perdidos, a veces nuestros hijos no están caminando con el Señor. Así que tenemos que ser discípulos donde quiera que estemos.
hablarle del Señor, enseñarle del Señor, recordarle lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es una obligación de usted y obligación mía. Así que tenemos que aprender y para poder darle a los que necesitan lo que necesitan. Bendecido sea Dios. Bendecido sea Dios. Just in case that we need. Praise God, aleluya. Bendecido sea Dios. Así es que nosotros estamos llamados a que seamos discípulos. Todos estamos llamados. Aquí no hay excepción de personas, hermano. Y aquí no hay, esto no es cuestión de que el que más rico. Hoy vamos a ver un poquito esto. Y Mari en estos días me estaba enseñando la movie esta de, ¿cómo se llama? De Chosen. Y me estaba diciendo, mira mami, para que tú veas la diferencia que hacen con Mateo. ¿Verdad? Todavía no he llegado al punto, pero bueno que lo diga ahora que me llegó el momento. Mira la diferencia que pone esta movie o esta serie acerca de Mateo con los demás discípulos. Hay que los demás discípulos, Mateo era un hombre rico porque era un cobrador de impuestos y muchas veces esa gente, si nos recordamos de Zaqueo, muchas veces esta gente son ricos porque ellos, además de lo que cobraban más para echárselo en el bolsillo ellos, y por esto se hacían ricos. Eso era el salario de ellos, no era y necesariamente malo. Ajá, y quizá, como dice William, era el salario de ellos. Ok, entonces vemos en esa serie que yo le recomiendo a todo el mundo que lo mire porque es tremenda, es buena. Yo me recuerdo que cuando empezó la hermana Aida nos llamó y nos dijo, mira hermana Francis, yo quiero que mire esto, mi hija dice que esto es una de esas bien bella. Ella me lo mandó en un texto y yo recuerdo que yo empecé a mirarla, pero no todo el tiempo la miro. Pero Mari tiene todo lo que hasta el día de hoy ellos han hecho, ella lo tiene todo y ella cada vez que yo voy a la casa de ella, pues ella me los pone. Y entonces yo estaba viendo esa porción que tiene que ver con el discipulado de Mateo, ¿verdad? Así es que, hermano, el Señor nos llama a todos. Y aunque hayan sido ricos o que hayan sido pobres o que hayan sido pescadores o que hayan sido personas que hayan tenido una vida triste, como quiera, Él los llamó, Él los transformó, Él los cambió y fueron diferentes y así mismo somos nosotros. Él nos llama tal y como nosotros estábamos, venimos a Él y Él no nos dejó ahí, hermano. Él nos ha ido cambiando paulatinamente, poco a poco, nos ha ido cambiando, pero nos ha cambiado. Ya no somos como éramos antes, ya no actuamos como actuábamos antes, ya no pensamos ahora como pensábamos antes, ¿verdad? Ahora nuestra vista está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en cómo obedecerle y cómo vivir para Él. Amén. Así es que aprendemos de Él cuando venimos a Él. Tenemos que ser discípulos. Así es que en el versículo clave vamos a estar viendo Mateo 4:19 que dice así. Este fue el llamado en general que le hizo a todos los discípulos, pero que se nos presenta aquí, que se le hizo a Andrés y a Pedro. A Pedro y Andrés, ¿ok? Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Verdad? Cuando nosotros se vaya desarrollando el estudio de hoy, usted se va a dar cuenta que cuando los discípulos estaban con Jesús y le siguieron, yo no creo que ellos entendieron inmediatamente este mensaje, hermanos. Yo no creo. Yo no creo que entendieron lo que era de pescar hombres. ¿Ok? Pero cuando ellos se vieron en la situación, en Capernaum, cuando la reputación de Jesús fue tan grande y ellos fueron viendo tanta gente que les seguía, niños, mujeres, hombres, gente enferma, lunáticos, endemoniados, venían detrás de él para que lo sanara, para que lo libertara. Cuando ellos vieron esto, ellos entendieron probablemente a qué era lo que quería decir, venid y sed pescadores de hombres. ¿Verdad? Porque, ¿tú ibas a decir algo? No. Así es que nosotros entendemos y sabemos que la obra del Señor es poderosa y que con Él no hay dificultad ni para aprender, ni para enseñar, ni para seguirle. Usted y yo le seguimos y Él nos va a dar la fuerza y nos va a dar la inteligencia, la sabiduría y va a estar con nosotros, nos va a respaldar. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Amén. Que no nos llama para dejarnos postrados. Amén. Al que se queda postrado es porque Dios no lo ha llamado, hermano. Exacto, sí. ¿Ok? Porque cuando Él llama, Él dice que Él lo va a respaldar a usted. Él le va a proveer, le va a ayudar. Él le va a dar la fuerza, le va a dar la sabiduría para que siga hacia adelante. Así que, bueno, pero el asunto es que también no lo deja postrado, pero hay veces que lo deja
postrar, Para que que se aprenda. postre. Exacto, Para que porque aprenda. Él nos quiere subir a un nivel más alto. Ajá, para que aprenda. Muchas veces permite que estemos un poco abajo para que aprendamos. Bendecimos a Dios. En la meta de la enseñanza vamos a estar viendo, comprenderemos que el llamado al discipulado es universal, incluye a todos los seguidores de Cristo. Esto es Amén. Universal. Cuando Él llama, los que están allá en Rusia, o los que están en China, o los que están en Sudamérica, o en Centroamérica, o los que estamos aquí, no somos especiales, hermanos. Todos tenemos ese mismo llamado, de venir a Él y seguirle, y hacer lo que Él nos manda hacer. Así es que eso está claro. Vamos a desear, ¿verdad? Ser usados, hermano. Porque cuando usted está en el Señor, usted quisiera que el Señor lo use en algo. Que usted pueda hacer de bendición a una persona, que le pueda abrir la mente, los ojos, a que esa persona pueda ver lo que usted ya ha visto, o lo que usted ha entendido, o lo que usted ya conoce, y usted quisiera que esa persona lo entendiera, lo comprendiera, viniera al Señor y se diera cuenta que a todos Él nos llama y a todos nos da talento. Dice que lo deseemos, que deseemos ser usados por Dios para avanzar la causa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Amén. Y en este mundo perdido. O sea, que nosotros que somos el cuerpo de Cristo, cada miembro, cada hermano, cada hermana, por eso nos sentimos hoy con la situación que está pasando tanto en Rusia como en Ucrania, porque hermanos, todo el mundo está pensando más que en Ucrania y se olvida que la situación está afectando tanto a los rusos como a los ucranianos, ¿verdad? Sabemos, Afectando a nosotros aquí y también. nos está afectando a nosotros aquí. Mire cómo está la gasolina subiendo, ¿verdad? Y mire cómo está nuestro presidente diciendo, no voy a abrir lo que cerré, ¿verdad? Que tenga cuidado, porque Dios, cuando Dios interviene, hermano, Dios interviene, y la iglesia está orando y está clamando y está pidiendo al Señor que intervenga, y Amén. nosotros creemos en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, y que Dios interviene cuando nosotros oramos. Que tengan cuidado. Bendecido sea Dios. Y la última dice, debemos de buscar las oportunidades de servir a Cristo y testificar a otros en el contexto de sus responsabilidades, nuestras responsabilidades diarias, así como cómo expandir su ministerio, los ministerios de nosotros personales. O sea, debemos de pedirle al Señor que el Señor nos use en todas las áreas posibles que nosotros podamos ser útiles en la obra del Señor, ¿verdad? Dios le da a algunas personas unos talentos tremendos, hermano, de la música. Le da talentos para enseñar, hermano. Tienen una habilidad para aprender la palabra y para expresarla, entender cada verbo y cada consonante, cada punto, cada coma, ¿verdad? Que son tremendos, hermano. Y nosotros necesitamos desarrollar esos talentos en nosotros para que nosotros podamos ser útiles a los demás. Así es que esa va a ser la porción en cuanto por el momento tengo que decir, pero voy a leer la escritura. Como le dije, se encuentran diferentes porciones bíblicas, pero vamos a ver cómo hacemos que podamos incluir todo lo que tenemos que estudiar aquí. La primera porción se encuentra en Mateo 14, 18 al 22, y dice así, 4 del 18 al 22. Ok, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ese es el llamado que Dios le hizo a Pedro y Andrés. Y si usted leyó todos los comentarios o todas las porciones bíblicas que tienen que ver con el llamado de los discípulos, usted va a ver que cada uno de los escritores tiene algo diferente que decir, ¿verdad? En el libro de Juan nos dice que Pedro y Juan, Pedro y, ¿cómo se dice? Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando oyeron que Juan le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos dejaron a Juan y siguieron a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, dice que Andrés encontró a Pedro.
Andrés fue y le contó a Pedro. Usted busque en el libro de Juan y usted va a ver que es así, ¿ok? La organización de Billy Graham siempre ha usado esta porción para hacer este trabajo público. Yo me recuerdo trabajo público, sino trabajo personal, ¿ok? Y me recuerdo cuando ellos vinieron a Filadelfia, ahora mismo no recuerdo en qué año fue, en los 90, que nosotros fuimos y ese fue el librito que nos dieron, que todavía yo lo tengo conmigo. Eso dice, nos decía así, que estudiáramos el libro de Juan y que viéramos el trabajo que hizo, el llamado del Señor a Pedro, a Juan, y cómo ellos trabajaron. Que Andrés buscó a su hermano Pedro. Pero bueno, aquí Mateo nos dice diferente y Lucas también nos dice un poco diferente. Pero no importa, lo importante es que Jesús los llamó a todos ellos. Así es que eso es lo importante, como nos ha llamado usted y a mí. Bendecido sea Dios. El verso 20 dice, ellos entonces dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Qué cuestión, hermano! ¡Qué cosa, qué gran autoridad tenía el Señor en el llamado que tenía y en su palabra! Porque estos muchachos no conocían mucho. Probablemente ya habían oído de Jesús. Sí. Probablemente ya habían escuchado. Quizás habían oído que estaba haciendo milagros, ¿ok? Porque es posible que haya sido así, pero yo no le conocía. Sin embargo, él los llamó y le dijo, ven ser pescadores de hombres, y dejaron la pesca y siguieron al Señor Jesús, ¿verdad? Y los hizo, luego los llamó discípulos y los llamó apóstoles. Bendecido sea Dios. Amén. Vamos a estar viendo el verso 22, y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Estos fueron los otros dos hermanos. Juan, ¿verdad? ¿Y quién fue el otro? ¿Quién está aquí en la lección? Jacobo y Zebedeo, ¿verdad? Jacobo, hijo. Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, ¿verdad? Vinieron y le siguieron. Y nos habla de Zebedeo y nos da tristeza porque no nos dice más nada del pobre padre, ¿verdad? Aparentemente él tenía un business de arreglar las redes de los pescadores que estaban pescando. Y esa era su labor y eso es lo que hacía Juan con su hermano Jacobo. Pero al instante que él los llama también dice que dejan su trabajo y le siguen. Al instante, obediencia inmediata, se llama esto. Vamos a ver capítulo 9, que aquí es donde está el llamado de Mateo o Leví, porque en unos sitios se le llama Leví, entonces se llama Mateo, pero es la misma persona, el cobrador de impuestos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, capítulo 9, verso 9, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¡Wow! El Señor dijo que él había venido a buscar las almas perdidas de Israel. Y él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y todos nosotros, hermanos, somos pecadores. Nosotros ahora somos pecadores arrepentidos, y los que no se han arrepentido, pues siguen siendo pecadores estando en sus pecados. Esa es la diferencia. Todos somos pecadores delante del Señor. La palabra del Señor dice que no hay ni siquiera uno justo, ni siquiera uno, hermano. Así que por eso debemos de ponerle atención cuando se llama aquí los líderes religiosos que no simpatizaban con Jesús y que no querían saber de él, y ahora le están llamando la atención a los discípulos porque el maestro o vuestro maestro come con gente pecadora. Hermanos, si nos vamos a apartar del mundo, ¿a quién le vamos a predicar? ¿Verdad? El Señor dijo, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Bendecido sea el Señor. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos,
¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Dice, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, hermano. Cuando usted está sano, usted no va a ningún doctor. ¿Ah? No tenemos que estar poniendo... Mari dice no tenemos que estar poniendo, pero yo no quiero atraer ¿cómo se dice? Problemas en la iglesia, sino más bien no tenemos que ir al médico si no estamos enfermos. Mientras estamos sanos, le damos gracias a Dios, glorificamos a Dios, bendecimos a Dios porque nos ha guardado y nos ha protegido. Eso es todo. Vamos a ver a Marcos 3:7. Dice así, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre de él. Mire, por esa razón fue que en un momento, administrándole a la gente, les tuvo que decir a los discípulos, vayan y prepárenme en una barca para que me sirva de plataforma, para que la gente que vienen a mí, que me oprimen, que me tocan, que se echan sobre mí, los que salían los demonios, tenía que, ¿cómo se dice? Tenía que cuidarse de ellos, pues entonces necesitaba una plataforma donde él podía estar más alto que ellos o más lejos que ellos y poder administrar a la multitud lo que él tenía que enseñar. Así es que una de las cosas que él le dijo a los discípulos en este tiempo fue hacer esto, simple y sencillo, algo que ellos sabían hacer, bregar con barcas y prepararlas. Bendecido sea Dios. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y acuérdense que él nunca quiso aceptar que ellos hablaran. Todo el tiempo los mandaba a callar, ¿verdad? Él no quería que la gente se enterara antes de tiempo quién realmente era él. Él quería que le siguieran y le sirvieran, pero no dejaba que los demonios hablaran. Así por eso fue que Pablo, en aquel momento que estudiábamos, que le molestaba la mujer aquella que le decía, estos son hombres de Dios que hablan y predican la palabra de Dios. A Pedro le molestó y reprendió el espíritu que había en aquella muchacha y ella salió el espíritu y ella quedó libre. Bendecido sea Dios, porque no le permitía a los demonios que hablaran. Bendecido sea Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Acuérdense, fueron mucha la gente que vinieron a él, pero él llamó específicamente a 12 para que le sirvieran, para que le siguieran, para que fueran testigos de él, ¿verdad? De todo lo que él ha hecho, y después escribieran los libros, especialmente estos 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que escribieran los evangelios. Bendecido sea Dios. Y estableció 12, el 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, las enfermedades y para echar fuera demonios. Así que, tanto como él lo hizo con los discípulos primeros, ¿verdad? Lo ha hecho con nosotros también. Él también nos ha dado autoridad a nosotros para poner las manos sobre los enfermos, uniéndolos con aceite, como dice Santiago, ¿verdad? Y orando a Dios y que la oración del justo sane, ¿verdad? Haga el milagro. Sabemos que nosotros no somos los que lo hacemos, es el Señor. Amén. Bendecido sea Dios. Dice, a Simón, dice aquí llamó a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Bonerges. Esto es hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, que también es Leví, ¿verdad? Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas el Iscariote, que también lo entregó, ¿verdad? Fue su enemigo. Bendecido sea el Señor. Ahí están los nombres de todos
los que fueron sus 12 discípulos. Bendecido sea Dios. Aunque vemos que después que él traicionó al Señor Judas, ¿verdad? Él se ahorcó, se reventó, dice, ¿verdad? Y vemos que los apóstoles en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, hacen una reunión, oran al Señor, le piden la dirección y es escogido Matías para ser su sucesor. Bendecido sea Dios. Alabado sea Jesús. Así que vamos a entrar a la primera parte que dice aquí, los pescadores los siguen. Dice encuentro personal. Aquí vamos a ver el encuentro personal de cada uno de ellos. Cómo esto aconteció. Vamos a ver aquí dice, hablaremos hoy del libro del discipulado, que es una relación del creyente con Dios por toda la vida. Un discipulado es algo que usted empieza, el discipulado con el Señor, usted lo empieza en el momento que usted le conoce, y si usted va a seguir siendo discípulo de Él, va a durar toda su vida. Se trata de seguir a Jesús, seguirlo, escucharlo, escuchar su voz y obedecer, hermanos, porque no es solamente seguirlo, hay que obedecer a Dios. No nos debe de sorprender por qué los discípulos de Jesús eran personas del vulgo. O sea, a usted y a mí no nos debe de sorprender, porque ¿qué dice? ¿Cuál es? Mateo se enfocó en dejarnos saber cuál era la profesión de ellos. Y la profesión de los primeros discípulos eran pescadores, ¿verdad? Y eso no es algo para que usted se avergüence. La posición que usted ocupe en el trabajo del Señor no es lo importante. Debe ser la unción que Dios ponga en usted y el llamado que Dios ponga en usted. Y aunque ellos eran pescadores y eran aceptables en la comunidad, porque era una labor de que ellos dependían, ¿verdad? Y mucha gente dependía para sobrevivir. No era algo para avergonzarse nadie, porque hay personas que se avergüenzan de lo que hacen, hermanos. Si no tienen un título bien grande o no tienen un reconocimiento bien grande, pues piensan que no pueden estar en tal lugar o hacer tal cosa, porque esto no es cuestión de que usted complazca al que lo está oyendo, lo está viendo, sino que usted obedezca al que lo llamó. Bendecido sea Dios. No nos debe de sorprender esto, ¿verdad? Que eran del vulgo, o sea que no tenían un grado de educación alto. Cuando los llamó, ellos estaban ocupados. Otra cosa que el Señor le pone mucha atención es a eso. Dios no llama a gente vaga, ¿verdad? A una persona que no quiere hacer nada, hermano, Dios no lo va a inquietar ni lo va a molestar. Dios va a llamar a una persona que siempre está ocupada haciendo algo. Porque el mismo apóstol Pablo nos dice que no debemos de estar así, ociosos. Porque cuando usted no hace nada, está ocioso. Es ahí donde vienen los chismes y vienen los problemas y vienen las cosas que nosotros no queremos ni siquiera hablar aquí. Bendecido sea Dios. Ellos estaban en sus quehaceres cotidianos, pescando y en el cuidado del equipo de pesca, o sea, cuidando sus redes y cuidando los barcos. Su llamado fue sencillo. El llamado de venid a mí y ser pescadores de hombres, hermanos, es un llamado sencillo, ¿verdad? Porque Él está diciendo, van a pescar también, pero esta vez no van a ser en el mar, van a ser en la tierra y van a ser a hombres. Y hermano, déjeme decirle que el trabajo de pescar hombres no es fácil. Porque uno tiene que tener bastante unción y poder de Dios para enfrentarse a la gente como viven hoy. Es increíble. Bendecido sea el Señor. Pero el plan de Jesús para ellos cambió al mundo completo. La respuesta a su llamado fue la inmediata obediencia. Después de esto, la vida de ellos jamás volvió a ser la misma. Y por supuesto, la suya y la mía también. Ya nosotros no volvimos a ser como éramos antes. Somos diferentes, actuamos diferente, pensamos diferente. Nuestra prioridad debe de ser cómo agradar al Señor y cómo tener paz y comunión con los demás. Bendecido sea el Señor. Lo que conocemos de los discípulos se encuentra en los evangelios, los hechos y las epístolas.
Es importante conocer qué hacían ellos. Es importante conocer esto, qué hacían ellos cuando Jesús los llamó y dónde se encontraban. Usted vio, ellos se encontraban en su trabajo. ¿Y qué estaban haciendo? Trabajando. Y Dios siempre va a llamar a la gente que está en su trabajo y que está ocupado en lo que debe de estar haciendo. ¿Verdad? No se encontraban. Su llamado fue ir con él y ser pescadores de hombres. Venid, ¿verdad? Venid a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. El plan era establecer su iglesia. Se refirió a la iglesia como a su cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12 y verso 27, usted va a encontrar esto, que él llama a la iglesia su cuerpo. ¿La? Por eso él dice que cuando un hermano se duele, todos los demás cuerpos lo sienten. Lo que le está pasando ahora mismo a la gente en Ucrania y también en Rusia, especialmente los creyentes, hermano, esta gente son víctimas también de este líder maligno que se ha levantado ahí, aunque no sabemos hasta qué punto le podamos llamar de esa manera, pero bueno, vamos a darle las cosas a Dios, que es el que conoce todas las cosas y sabe mejor que nosotros. Bendecido sea Dios. Dice, esto era una poderosa ilustración de cómo pertenecer a Él. Era una experiencia de inmersión. Cuando usted viene al Señor, usted tiene que someterse completamente. No es la mitad nada más. No es una parte nada más. Tiene que ser 100%, hermano. ¿Ok? Tenemos que en pensamiento, en palabras y en acciones del cristiano. Tenemos que hacerlo. Una inmersión completa, moldeada, ¿verdad? Que moldea nuestro pensamiento, nuestras acciones cristianas. Esto es lo que sucede en el discipulado, ayudándonos a crecer y a madurar en el conocimiento de Dios y sus propósitos. Eso es lo que hace el discipulado. Él nos enseña cómo moldearnos y cómo seguir al Señor. Aquí en esta primera parte de Mateo 4, 18, 20 vamos a estar viendo el enfoque personal con Jesús a sus discípulos y la presencia directa de Jesús y su invitación personal hizo que todo fuera un hecho. O sea, que el llamado de Pedro y de, y de Andrés fue un hecho, una obediencia total. Porque primeramente la autoridad y la unción que el Señor tenía. Acuérdense que cuando el Señor empezó a predicar, él había terminado 40 días y 40 noches de ayuno y oración, ¿verdad? Y que había sido llevado allí al desierto por medio del Espíritu Santo y había sido tentado, ¿verdad?, por el diablo por estos 40 días. Y él venció, como nosotros podemos ver, por la palabra de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que ahora nosotros la podemos referir en el Nuevo Testamento. O sea, que nosotros no podemos dejar de pensar que el Antiguo Testamento no sirve hoy, no. Es tan importante como el Nuevo, porque lo que dice el Nuevo es lo que ya habló el Antiguo Testamento. Bendecido sea Jesús. En el versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro, ¿verdad? Él le llamó Cefas y le dijo que quería decir Pedro, que quiere decir piedra. Bendecido sea Dios. Y Andrés, que echaba las redes en el mar porque eran pescadores. Y el que está escribiendo este libro es Mateo, y Mateo se enfoca en la labor que estaban haciendo estos pescadores, para que usted y yo no nos confundamos, porque el Dios puede llamar a quien Él quiera, cuando Él quiera, donde quiera y como quiera. Nosotros no podemos decir tiene que estar así y tiene que ser asado. Si Dios lo llama, usted y yo debemos de ser lo suficientemente obediente y obedecerle. Bendecido sea Dios, como ellos hicieron. Él los llamó, quizás ellos habían oído de Él, quizás ellos ya habían oído las cosas que Él hacía, ¿verdad? Pero dice que inmediatamente le obedecieron. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer también. A Pedro. Y Andrés, que echaban las redes porque eran pescadores.
Como usted puede observar, Dios siempre llama a gente que está ocupada. Él no hace excepción de persona ni de posición. Le hace el llamado a pescar hombres. Y aunque quizás ellos no entendieran el mensaje ni tenían mucho conocimiento de Jesús, le obedecieron inmediatamente. Dios puede usar la experiencia suya y la mía. Porque a veces pensamos, yo no sé hacer esto. Pero Dios puede usar a usted lo que usted sabe hacer. ¿Verdad? La experiencia suya y la experiencia mía para atraer a otros a sus caminos. No tenemos que ser siempre profesionales para hacer el trabajo del Señor. La cualidad que todos debemos cultivar es la obediencia, hermano, la obediencia a Dios. Aquí vamos a estar viendo un alcance mayor en Mateo 4, 21 al 22. No solamente alcanzó a 2, ahora vamos a ver que va a alcanzar otros 2 más. Somos llamados a servir al Señor y no vamos a estar solos. Tenemos la guía del Espíritu Santo, hermano. Usted y yo, cuando venimos al Señor, debemos asegurarnos esto, de que usted no va solo para ningún lugar. Aunque quizás personalmente vaya solo, Dios ha prometido estar con usted. La presencia del Espíritu Santo está supuesta a estar con usted, ¿verdad? Ángeles van a acampar alrededor nuestro, nos van a ayudar, nos van a fortalecer y van a proveer si es necesario para nosotros. Así que no hay por qué tener miedo. Dice el Espíritu Santo que afectará nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Porque, hermano, somos llamados, lo que usted sufra, si usted va con su esposa y sus hijos, a un llamado del ministerio, lo van a sufrir ellos como usted, ¿verdad? Todo lo que pase, lo van a sufrir ellos como usted. Si van a ser bendecidos, también van a recibir la bendición. Cuando nos comprometemos al Señor, Él resolverá los detalles relacionados a lo que pide que hagamos. O sea, que no nos va a mandar a hacer algo y después nos va a dejar allí, tirados, sin ayuda. Él va a proveer, Él va a resolver, Él va a tocar gente, hermano. Él va a actuar de una manera especial. Yo miro ahora lo que está pasando en Ucrania y vemos cómo se han movido tantas naciones a ayudar a esto. También tenemos que tener cuidado. Esto también nos debe alarmar. El que todas las naciones hagan, también nos debe alarmar. Pero sí en ¿cómo se dice? En la localidad de ellos, en Rusia y en todos estos países que eran antes soviéticos, ¿verdad? Podemos ver la unidad que ha mostrado y el interés que ha mostrado para ayudar a la gente que está en albergues ahora. Y eso es algo de admirar. ¿Ah? Buscando albergue. Ajá, ¿cómo? Buscando albergue. Ajá, los que están buscando albergue. Sí, bendecido sea Dios. Cuando nos comprometemos con el Señor, resolverá, ya leí eso, lo que pide que hagamos, Él va a estar ahí, darnos detalles. Jesús se encuentra con 2 hermanos más y los llama a seguirle, a Jacobo y a Juan. No nos menciona el libro de Mateo, no nos menciona cuál fue su llamado, pero imaginamos que fue lo mismo. Seguidme, venid y sed pescadores de hombres. ¿Verdad? Dice, nos menciona también a su padre Zebedeo y después nos deja en aire. No sabemos qué pasó con el pobre Zebedeo, ¿verdad? Perdió a sus 2 hijos en la ayuda de su trabajo. No sabemos qué aconteció, pero eso no era lo más importante. Cuando él se dio cuenta del trabajo que sus 2 hijos estaban haciendo con Jesús, estoy segura que se le olvidó que estaba solo y buscó ayuda por otro lado. Ajá. Podía haber sido su posición, ellos eran los que reparaban las redes. Nos intriga saber qué fue lo que aconteció con Zebedeo. Mateo, el escritor del libro, se enfoca en la obediencia de Jacobo y Juan. Vemos que tan pronto el Señor le dijo, seguidme, ellos también le siguieron. Bendecido sea Dios. Ellos le siguieron. Bendecido sea Jesús. Lo marqué y ahora no me recuerdo. Aunque no se menciona, lo creemos que fue el mismo llamado. Esto es posible, pues es posible que estos hombres antes se conocieran, porque ellos eran pescadores, ¿verdad? Y quizás al ver a Pedro y a Andrés,
esto le diera apoyo a ellos para obedecer al Señor. Ok, se estaban formando el núcleo de discípulos que llevarían el evangelio al mundo. Había empezado el grupo, ya habían 4, ¿verdad? Y como usted puede ver, habían 2 pares de hermanos. ¡Qué bendición! La obediencia y la dirección del Espíritu Santo nos revelará las oportunidades de presentar al Salvador a los perdidos, independientemente de la ocupación o las habilidades o cualquier otro factor en nuestra vida, hermano. Así que no debemos de pensar que no sé o no puedo hacerlo porque no tengo esto, no tengo aquello. Usted y yo debemos obedecer a Dios. La segunda parte nos dice los pescadores son llamados al arrepentimiento. Los pecadores son llamados al arrepentimiento. Testimonio personal. Aquí vamos a ver el testimonio personal de Mateo en el capítulo 9 y verso 9. Dice, el llamado de Mateo o Leví, que era también publicano. En Lucas usted encuentra estos 5, del 27 al verso 29. Mateo se enfocó en la invitación de Jesús y mostró su propia respuesta de obediencia. O sea, en otras palabras, el Señor también le dijo a Mateo, sígueme. Sabemos que él sí menciona que Jesús le dijo, lo vio sentado en el banco donde se cobraban los tributos y le dijo, sígueme. Y él inmediatamente dice que le siguió. Es decir, que esa palabra de sígueme tenía que tener una autoridad tremenda para que cuando la gente lo oía, automáticamente no pudiera hacer otra cosa sino seguir a Jesús. Gracias al Señor que era tan bueno y esa unción tan grande que tenía, ¿verdad? De ser nuestro Dios, tenía ese poder para hacer a la gente, a que la gente actuara de esta manera. Él enseguida le siguió. Él dice que él señala su posición, cobrador de impuestos. En su propio libro él dice, Mateo era cobrador de impuestos. O sea que él no echó de mal poner a los primeros discípulos que eran pescadores, y ahora él que era un cobrador de impuestos. Él tenía había un poco de rechazo de parte de la sociedad hacia los cobradores de impuestos. Los pescadores eran más recibidos. Así es que él muestra ese contraste que había ahí, que él iba a chocar después porque él era un hombre rico, hermano. Lo vemos enseguida que él hace una fiesta e invita al Señor y también invita a muchos, dice, pecadores y muchos publicanos que estaban comiendo en esta fiesta, y Jesús y los discípulos se envolvieron ahí, ¿verdad? Y vemos que esto le causó como se dice, carcomia a los líderes religiosos, y le hicieron la pregunta a los discípulos en vez de ir a Jesús. Vinieron a los discípulos y preguntan, ¿por qué su maestro, come con pecadores y publicanos? Porque se consideraba que eso era incorrecto, que no debía ser así. Pero sabemos que él no vino a hacer acepción de personas. Él vino a buscar al que se había perdido. Y esa es la labor de cada uno de nosotros, hacer el mismo trabajo. Bendecido sea Dios. Dice aquí, Él vino para salvarnos. Él no hizo acepción de personas, Él vino para salvarnos. Él rescata tanto a un pescador como a un publicano, como a un pecador. No importa cuál sea el título o el mal nombre que le tenga a uno, Dios también puede salvarnos. El hecho de que Mateo dejara su puesto para seguir a Jesús nos comunica un poderoso mensaje. La posición social, los recursos personales y la ambición a largo plazo no se comparan con la satisfacción, el gozo y la importancia eterna de obedecer el llamado de Cristo. Así que, hermano, ninguna de estas cosas. La gente piensa porque son ricos, porque tienen gran nombre, porque tienen grandes títulos, no pueden ser miembros. No, Señor. Aquí no hay nadie grande, el único grande es Cristo. Amén. Él es el dueño del mundo. Amén. Él dice que la tierra y su plenitud y todos los que habitan en ella son propiedad de Él. Él es dueño de las 1000 vacas de las montañas. Él es dueño del oro y de la plata. Amén. Él es dueño de todo. Así que usted y yo no tenemos por qué tener ese repelillo, como muchas personas piensan que porque tienen un título o tienen dinero o tienen
I don't know what. Se piensan que son mejores. Aquí no hay nadie mejor. Todos delante de Dios estamos en el mismo nivel, estamos en la misma barca, estamos en la misma situación. Si no lo buscamos y nos arrepentimos, nos perdemos. No importa con el dinero que usted tenga, o los oro, o el plata, o los diamantes, lo que tenga, nada de eso lo va a salvar. Nada de eso usted se puede llevar con usted. Cuando usted se muere, lo visten porque no se puede dejar desnudo. Pero si lo pudieran dejar sin nada, lo dejaban sin nada. Sería menos costoso, ¿verdad? Pero si usted puede ver que lo tienen que vestir. Por vergüenza hay que vestirlo. Así es que no somos nada ni nadie. Debemos de reconocer que el que es grande es Dios. Que Él es el que se merece la gloria, la honra y la alabanza siempre, ¿verdad? Así que debemos de estar siempre dispuestos a obedecer el llamado. El hecho de que Mateo dejara su puesto, ya lo leí, se comunica con un poderoso mensaje, ya lo leí, que en los recursos personales, la ambición y el largo plazo no se compara con la satisfacción, el gozo y la importancia eterna de obedecer el llamado de Cristo. Mateo 9, del 10 al 13. Sanador y perdonador. El servir al Señor cubre más que predicar, que enseñar, que ser testigo de nuestro Señor. Cubre más que eso, hermanos. ¿Ok? Dice, invitar, un hecho que debemos actuar es invitar a nuestros amigos a casa, hacer una comida en donde podamos disfrutar la compañía y mostrar que nos importa mucho a quiénes son ellos y orar por lo que ellos están pasando. Es sencillo y es personal. Es algo que usted y yo podemos hacer para traer gente, para invitar gente y para ser amigos y para hablarle del Señor. Mateo realizó un acto ministerial. En Lucas capítulo 5 y verso 29 usted va a ver que él es el anfitrión de esta fiesta. Una fiesta, fiesta donde tanto Jesús como sus discípulos participaron. También llegaron a publicanos y pecadores, dice, que se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo fue el anfitrión de la fiesta, como le dije. Lucas 5:29 nos dice que él fue el anfitrión. Este acontecimiento muestra cómo la iglesia puede ministrar. Primero, el ministerio no se limita a los líderes o religiosos reconocidos. Muchas personas piensan que esos son los líderes, solamente la gente que tiene gran nombre en una comunidad. No, los líderes en el tiempo de Jesús estaban en oposición de Jesús. ¿Ok? Segundo, ministrar a las personas que sufren no tiene que ver con ceremonias, sino entablar relaciones personales. O sea, que una de las cosas que debemos de hacer es, cuando invitamos a la gente, es traerlo con el propósito de hacer amistad y luego hacer los discípulos también. Bendecido sea el Señor. Se compartía una cena, el compartimiento de una cena no era ceremonial de la ley, era un evento cotidiano, era algo que se podía hacer todos los días. Usted tiene los bienes de cómo poder hacer una comida. Usted hace una comida, invita a la gente y los llama a comer. Y eso ahí puede traer amigos y gente, vecinos, que les puede hablar del Señor. Bendecido sea Dios. Amén. El primer punto, los líderes religiosos interrogaron a los discípulos en vez de Jesús. En vez de ir a Jesús, ¿por qué estás aquí con esta gente pecadora? Fueron a los discípulos, ¿verdad? Fueron a los discípulos. Y le pregunta, ¿por qué están aquí? Jesús estaba ocupado en el evento de la noche y sus discípulos también. Jesús responde poniendo en posición lo que era lo más importante, brindar sanidad espiritual en vez de solo provisión material. O sea que Jesús dice, no solamente están aquí comiendo, sino que aquí hay una necesidad espiritual y hay necesidad de que se le hable el mensaje de la palabra de Dios, que era lo que él iba a hacer o lo que él estaba haciendo. Bendecido sea el Señor.
Entonces dice, así también como los discípulos, nosotros debemos ser motivados a servir, al servicio amoroso y a los que nos rodean. Y cuando esto acontece, tendremos potencial para satisfacer una necesidad espiritual mayor. O sea, haciendo una cosa así, quizás podemos alcanzar a una persona que está pasando por una enfermedad, está pasando un problema físico, está pasando por un problema emocional, un problema familiar, un problema económico, que usted y yo podamos darle la mano y darle fuerza para que pueda seguir hacia adelante. Y la última parte, la tercera parte, dice la autoridad otorgada a los discípulos. El Señor nos llamó, hermano, no nos llamó para que fuéramos víctimas. Él nos llamó para que nosotros fuéramos victoriosos. Amén. Y podamos usar su nombre con poder y con autoridad. Señor. Y podamos hacer la obra de Él completa y segura. Que no estemos titubeando, sino que podamos seguir hacia adelante, sabiendo que el que nos ha llamado es poderoso para cumplir y para hacer aún mayor que lo que usted y yo le podamos pedir. Y cuando usted y yo lo confesamos y lo creamos, entonces las cosas van a cambiar y van a ser transformadas en nuestra vida. Dice aquí la liberación modelada. Dice, encontrar la voluntad de Dios no es una misión de vida dramáticamente oculta y abrumadora. O sea, que muchas personas que están siempre buscando la voluntad de Dios como si fuera algo tan difícil de conseguir. ¿Ah? No, yo voy a hacer eso si es la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que la voluntad de Él es que todos nosotros crezcamos, que estemos en salud, ¿verdad? Que estemos bien. Esa es la voluntad de Dios, usted no tiene que buscar más, ¿verdad? Pero muchas personas andan buscando la voluntad de Dios de esta manera, como si fuera algo tan difícil, tan imposible de adquirir, bendecido sea Dios. Sino que nuestro Padre Celestial nos asegura que encontrar su voluntad no es gravoso, o sea, que es fácil, usted puede buscarla y puede encontrarla, sino una oportunidad por vida para crecer, tanto en nuestra relación con Él como en nuestra capacidad de servirle, que ese es el propósito de Él, que crezcamos en la capacidad de que le podamos servir. Amén. En el libro de Marcos, Él se enfoca en la interrelación personal de Jesús con sus discípulos, con las personas que sanaban y con la comunidad de Capernaum, donde Él enseñaba en sus sinagogas. O sea, que esto se desarrolló en Capernaum, ¿verdad? Vemos que Él empezó ahí a hablar y ahí fue que sanó a un enfermo que tenía problemas. Ahí también reprendió un demonio de un hombre que estaba inmundo. Y cuando la gente vio todas estas cosas, empezó a seguir al Señor en montones, en multitudes. Y su ¿cómo se dice? Su reputación creció, su fama creció, ¿verdad? Y aquí nosotros no necesitamos que la fama de nosotros crezca. El que necesita crecer la fama de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hace. Bendecido sea Dios. Él creció y por causa de esto mucha gente le seguía y por causa de esto Él tuvo la necesidad de tener un lugar donde Él pudiera predicar sin que fuera oprimido por la multitud y por aquellos que eran enfermos y tenían espíritu inmundo. Seguimos, dice, donde Él enseñaba en la sinagoga. Marco describe el gran crecimiento de Jesús y su reputación y nos señala a una gran multitud que le seguía para escucharlo. ¿Cómo nos podríamos imaginar a los discípulos al observar todas estas cosas, hermanos? Usted piense, estarían sorprendidos, preguntarían, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estaban haciendo ellos allí? Quizá era otra pregunta que decían, viendo tanta gente, niños, jóvenes, mujeres, enfermos, gente endemoniada. Ellos preguntarían entre sí, ¿y qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Verdad? Solamente eran espectadores, ¿verdad? Y quizás se preguntaban, ¿y qué nos tocará hacer a nosotros también? Porque, hermano, el Señor los había llamado. Y si los había llamado era para que hicieran algo. Y todavía no sabían lo que le tenían que hacer. Pero ellos estaban allí espectaculando, viendo, aprendiendo lo que Jesús hacía para luego ellos hacerlo. Dice, Jesús les da una labor que hacer, la cual con la experiencia que ellos tenían era sencilla.
prepararle una barca donde él pudiera ministrar sin interrupción de la multitud. Una de las razones era que él había estado sanando a muchos y se acercaban a él para tocarle. Además había echado muchos espíritus inmundos fuera y la gente le apretaba y caían sobre él. Usted puede ver eso en el capítulo 3 y verso 10 de Marcos. Así como él llamó a sus discípulos y los orientó también, él nos proporcionará los mismos cuidados y apoyo que les proveyó a sus primeros seguidores. La clave para el día de hoy es seguir creciendo, obedeciendo las palabras y las enseñanzas de nuestro Salvador. Y la última partecita, los discípulos son empoderados. Marcos 3, del 13 al 19. Dice así: Jesús seleccionó de todos sus seguidores a 12, a los cuales capacitó para que enseñaran a otros y los llamó apóstoles. Y esto lo encontramos en Lucas 6:13. Ahora mismo no sé si es Lucas o cuál fue, pero bueno, sigo. Apóstoles, primeros testigos, porque para que enseñara a otros y los llamó, ellos no fueron los primeros testigos, fueron para que enseñaran, para el mundo de su identidad como Salvador. Fueron sus primeros testigos. Sus nombres tienen un significado profundo para cada miembro del cuerpo de Cristo. Hoy, en nuestro mundo, hoy la selección de Jesús, quizás algunos la declararían, hermano, discriminatoria. En el mundo que vivimos hoy, con todo lo que está pasando hoy, la selección que hizo Jesús a sus discípulos, alguna gente la llamaría discriminatoria, porque Él no escogió a todo el mundo, escogió a 12. De tantos que le siguieron, Él llamó a 12 específicamente, ¿verdad? Para que le sirvieran y sirvieran. Y el propósito era para que ellos enseñaran, ellos aprendieran de Él y después enseñaran a otros y estos otros enseñaran a otros más hasta el día de hoy que estamos nosotros aprendiendo también. Bendecido sea Jesús. Dice, en nuestro mundo, dice aquí, debemos de aclarar que habían otros discípulos que le seguían y le servían. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos a Nicodemo y a José de Arimatea, que hicieron su parte en el momento necesitado. Y usted lo encuentra en San Juan capítulo 19, 38 y 39. Usted no oye hablar mucho de José de Arimatea, ni de Nicodemo, ¿verdad? Pero sabemos que ellos estaban ahí y que habían sido discípulos de él. Y no solamente ellos, habían otros más que también, José de Arimatea, ¿verdad? Y Nicodemo, y habían otros más que no los menciona en la Escritura, pero que estuvieron ahí para ayudarle. María, las mujeres, todas estas fueron discípulas de nuestro Señor Jesucristo, que también trabajaron y ayudaron y caminaron con él y aprendieron y vieron y fueron testigos de las cosas que él hizo. Ok. Al capítulo, usted puede ver eso en San Juan capítulo 19, 38 y 39. Después del suicidio de Judas Iscariote, los apóstoles oraron y eligieron a su sucesor, que vino a ser Matías, Hechos capítulo 1, 21 y 26. La labor de los 12 vinieron a ser siervos obedientes para hacer crecer la iglesia y transformar y ministrar con autoridad espiritual. Tuvieron la misma unción con la cual Jesús administró y empezaron simples, como empieza todo el mundo. La gente hoy quiere empezar arriba, pero usted y yo tenemos que empezar de abajo, hermano. Empezaron simples y llegaron a ser grandes. Hoy los conocemos como los grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que fueron los portavoces del mensaje de Él, de la labor que Él hizo, de los milagros que Él hizo y muchos de ellos, como el apóstol Pablo, de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde hasta aquí hoy. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y gracias a nuestro Dios y a nuestra hermana Francis que pues, expuso la lección de hoy de la escuela dominical. Así vamos ahora pues a concluir este segmento, ok, y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones hasta este momento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con todos nosotros
Y permite, oh Dios, que tu palabra, Señor, sea expuesta y enseñada, Señor, en nuestros medios. Gracias, Señor, por haberla preservado y por haberla dado, puesto en nuestras manos para nosotros exponerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios les Jesús. bendiga. Dios les Gracias, guarde. Señor. Nos vemos ahorita.